Vale. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos retransmitiendo en directo desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y estamos retransmitiendo a través de Facebook y a través de YouTube. Vale, entonces intentaré estar pendiente de tanto de YouTube como de Facebook por si hacen alguna consulta. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela de psicoanálisis que lleva más de 50 años impartiendo cursos de formación. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, en hora canaria, en España, desde España, retransmitimos estos vídeos para hablar sobre el psicoanálisis y sobre la obra de Sigmund Freud, ¿vale? Y hoy, el tema de hoy va a ser el sentimiento inconsciente de culpa. Sentimiento inconsciente de culpa. Bueno, el sentimiento inconsciente de culpa, que es un concepto central en la teoría psicoanalítica y que tiene muchos efectos o implicaciones luego en las personas, ¿no? Y en la clínica también, ¿no? Muchos efectos que se ven en la clínica psicoanalítica tienen como origen un sentimiento inconsciente de culpa. Vamos a ver que tiene su origen en el superyo. Tiene su origen en el superyo. El superyo sería una de las instancias del aparato psíquico, ¿no? El aparato psíquico es un aparato complejo que Freud describe inicialmente. La primera descripción que hace del aparato psíquico es en la interpretación de los sueños, donde lo que se denomina la primera tópica, que es cuando describe un aparato psíquico compuesto de consciente, inconsciente y preconsciente. Y luego en el texto de El yo y el ello, posterior en su obra, ya estamos hablando de 1920 o 1923, perdón, ya nos va a hablar de la segunda tópica y va a complejizar este aparato psíquico que nos viene describiendo para introducir tres instancias: el yo, el ello y el superyo. El superyo sería la instancia que tiene que ver con la conciencia moral, con la parte moral del sujeto, y es con la que está directamente relacionada el sentimiento inconsciente de culpa. El sentimiento inconsciente de culpa. ¿Cómo se constituye el superyo? ¿No? El superyo tiene que ver, la constitución del superyo, que sería como la instancia sensora, ¿no? O la conciencia moral, esa que a nivel consciente, cuando podemos darnos cuenta de ella, la que nos censura, la que nos compara con un ideal y en función de cómo salgamos de esa comparación, pues nos critica con mayor o con menor dureza, ¿no? Todos tenemos esa instancia moral que además la notamos a nivel consciente, se hace presente a nivel consciente, ¿no? Es decir, que esta actividad del superyo tendría una parte consciente de la cual nos damos cuenta. Bueno, pues la constitución del superyo, de esta instancia sensora, crítica que todos tenemos, se origina en el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo es esa etapa del desarrollo psicosexual del ser humano donde el niño toma por primera vez o hace por primera vez una carga amorosa o toma por primera vez un objeto amoroso que van a ser inicialmente las figuras parentales. Las primeras figuras de amor van a ser siempre pues las figuras que cuidan al niño y que atienden al niño, ¿no? Tanto la madre como el padre, ¿no? Durante la etapa del complejo de Edipo, el niño y la niña van a tomar como objeto amoroso tanto al padre como a la madre, ¿no? Van a tomar a uno y a otro, y cuando toman como objeto amoroso a la madre,
se identifica con el padre. Por ejemplo, el niño, ¿no? Toma como objeto amoroso a la madre y se identifica con el padre, ¿no? O toma como objeto amoroso al padre y se identifica con la madre. ¿Qué ocurre? Que rápidamente, ¿no? Al principio, esta relación, esta inclinación amorosa y esta identificación funcionan en armonía. Sin embargo, llega un momento que el niño empieza a percibir a su padre como un obstáculo, como un rival en sus deseos amorosos hacia la madre, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer los primeros sentimientos hostiles en el niño que empiezan a aparecer hacia la figura del padre, ¿no? Con lo cual aparece también en este primer momento la relación ambivalente, ¿no? Que luego va a ser característica ambivalente en el sentido de amor y odio, ¿no? Que luego va a ser una característica, la ambivalencia va a ser una característica de las relaciones futuras que tengamos, ¿no? El amor y el odio, el amor y la hostilidad, ¿no? Y que tiene su origen en esa primera inclinación o identificación con el padre, pero que a la vez, como es rival, también lo odio, también lo quiero suprimir, ¿no? Entonces llega un momento, durante el complejo de Edipo se constituyen todas las, ¿no? Se hacen, como digo, estas primeras elecciones de objeto, elecciones amorosas de objeto, y a la vez también se constituyen las primeras identificaciones del niño, ¿no? Elige como objeto amoroso a uno de los padres y se identifica con el otro. Y luego hace el cambio, ¿no? El Edipo completo. Elige al otro como objeto amoroso y se identifica con el otro, ¿no? De tal manera que toma como objeto amoroso a ambos padres y se va a identificar tanto con el padre como con la madre, ¿no? Integrando de esta manera los rasgos o caracteres masculinos y femeninos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta elección de objeto amoroso está condenada a reprimirse, está condenada a no poderse satisfacer. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los primeros objetos amorosos del niño van a ser de origen incestuoso, es decir, van a ser los padres y por lo tanto son de origen incestuoso. Entonces, rápidamente la prohibición que va a venir generalmente del padre, ¿no? La prohibición del incesto va a aparecer en este momento, en esta etapa del niño, ¿no? Con tu madre no, ¿no? Tu madre está prohibida o tu madre me pertenece, ¿no? Con tu madre no, sería la prohibición, ¿no? Entonces el niño está condenado a tener que abandonar estas primeras cargas de objeto, ¿no? A tener que abandonarlas en la realidad material, tiene que renunciar a ellas en la realidad material, ¿no? Sin embargo, y no solo porque los primeros objetos amorosos del niño son objetos incestuosos, no solo por eso, sino porque también el niño que en esta etapa tiene lugar la primera elección de objeto, toda esta inclinación amorosa y toda esta hostilidad que siente el niño es en un cuerpo todavía no desarrollado y preparado para el fin sexual que luego alcanzará en la pubertad, ¿no? Es decir, todo esto ocurre en un cuerpo de niño, ¿no? Con lo cual también está obligado a renunciar a estos objetos amorosos. ¿Qué ocurre? Que la renuncia, ¿no? Que tiene que renunciar, lógicamente, si tienen alguna pregunta o consulta, ya saben que la pueden hacer en directo. Sin embargo, ¿no? La renuncia que hace en la realidad, ¿no? Viene la ley, viene el padre, tu madre no, ¿no? Y además le amenaza, ¿no? Le amenaza con la amenaza que conocemos en psicoanálisis como la amenaza de castración, y entonces el niño tiene que renunciar, ¿no? A los primeros objetos incestuosos. ¿Qué ocurre? Que lo hace en la realidad material, pero en la realidad psíquica no llega a abandonar esos objetos incestuosos. En la realidad psíquica se van a mantener esas cargas amorosas, esas identificaciones, tanto con el padre como con la madre, y esas hostilidades se van a mantener. Bueno,
pues todo eso que se mantiene a nivel psíquico va a constituir el superyo. El superyo va a ser, por lo tanto, el heredero del complejo de Edipo, ¿no? El heredero del complejo de Edipo, que, como decíamos, va a integrar las prohibiciones que durante la etapa del Edipo venían de fuera, pues ahora el niño las va a incorporar desde dentro. Ya no solo el obstáculo viene de fuera, sino por primera vez en el desarrollo psicosexual del niño, esta prohibición. Creo que hay dos comentarios, perdónenme porque el otro día me pasó que había comentarios y que no los pude ver. Entonces, si me permiten, voy a ir a la otra página porque no sé qué pasa. Ay, ya me pasó el otro día. Ya me pasó el otro día y no me permite ver los comentarios. Emisión en directo en YouTube. Disculpen un segundito. No. Vamos a ver por aquí, vamos a intentarlo por aquí. A ver si por aquí, engañando un poquito a Facebook, puedo ver los comentarios. Ay, aquí no me aparece el vídeo. Pues creo que no puedo ver los comentarios. Si quieren, no sé por qué no me permite ver los comentarios. Bueno, si quieren, lo que hago es que al finalizar el vídeo respondo a los comentarios, ¿vale? Y ya para el siguiente vídeo trato de resolverlo. El otro día me pasó que durante el vídeo no vi comentarios y al final lo vi. Bueno, pues lo hacemos así, ¿vale? Bueno, entonces, lo que digo, entonces, el obstáculo por primera vez va a estar dentro. La ley ya va a estar dentro del niño, ¿no? Es en esta etapa, en la etapa del complejo de Edipo, donde se constituye la ley, ¿no? Ya la ley la integra el niño, ya el obstáculo no solo viene de fuera, sino también de dentro, y se constituye la conciencia moral del niño, ¿no? Entonces, entonces el superyo va a tomar inicialmente la forma de las figuras parentales y en el curso sucesivo del desarrollo va a quedar transferido a los maestros, las primeras figuras, otras figuras de autoridad, maestros, educadores, cuidadores, que también vamos a integrar también las prohibiciones provenidas de estos subrogados paternos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, el superyo va de alguna manera a vigilar al yo, ¿no? Va a ser la instancia sensora que va a vigilar al yo, otra de las instancias psíquicas del aparato psíquico, que tiene que vérselas, entre otras cosas, el yo tiene que vérselas con el ello, que sería lo pulsional del sujeto. No nos encontraríamos con un superyo, una instancia moral, sensora, con un yo, ¿no? que es el que tiene el acceso a la motilidad, a la conciencia, y es el que tiene la función de equilibrar y coordinar todas las fuerzas que existen en el aparato psíquico, ¿no? Y con un ello que es el caldero de las pulsiones y que tiene todas las pulsiones que pulsan por satisfacerse, ¿no? Entonces, el superyo, ¿no? que es la censura crítica contra el yo, establecerá en forma de censura crítica contra el yo. Pues bien,
la tensión entre las aspiraciones del superyo y el rendimiento del yo, la tensión entre las aspiraciones del superyo y el rendimiento del yo va a traer consigo el sentimiento inconsciente de culpa. Es decir, el superyo va a estar siempre comparando al yo con ese ideal del yo, ¿no? Y en cuanto se asemeje, en cuanto se parezca a ese ideal del yo, el superyo amará al yo, ¿no? Pero desde que se aleje un poquito, aparecerá en forma censora de reproche y crítica, ¿no? Y a veces puede llegar a ser muy tirana con el yo. Bueno, pues la tensión entre ambas instancias va a dar como consecuencia el sentimiento inconsciente de culpabilidad. ¿Y cómo se manifiesta? Qué pena que no poder ver de verdad las preguntas. Contrale. A veces. Bueno, en fin, así es, así es. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese sentimiento de culpa? ¿Cómo se manifiesta en el sujeto? Bueno, a veces ese sentimiento de culpa puede tener una manifestación directa en forma de culpa, ¿no? Algo que todos conocemos, la culpa, ¿no? Ese afecto tan poco tolerado, ¿no? No solemos tolerar bien el afecto de la culpa, ¿no? Que además suele ser un afecto perturbador, nos suele perturbar mucho cuando sentimos culpa, ¿no? Por un lado, puede manifestarse en forma de culpa a nivel consciente, ¿no? Sentir culpa ante algo que creemos que no hemos hecho bien, ¿no? En esa comparación de lo que hablábamos con nuestro ideal del yo, pues cuando nos alejamos de ese ideal del yo, entonces aparece la culpa, ¿no? Creemos que algo no lo hemos hecho bien, creemos que hemos sido, ¿no? Hemos sido malas personas, hemos dejado de hacer algo que teníamos que hacer, ¿no? Puede aparecer de muchas maneras, ¿no? Sin embargo, aquí hay que decir que las cosas se hacen, ¿no? Que no se hacen ni mal ni bien, las cosas se hacen. Es por esta instancia censora y por este sentimiento de culpabilidad que aparece esta evaluación, esta valoración como si fuera una instancia externa, ¿no? Que nos mira, que nos vigila, la que nos hace sentir culpa, ¿no? Esa instancia externa que, como decíamos, inicialmente fueron los padres, pero que ahora incorporamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de veces que sentimos culpa consciente, ahora estoy hablando de la culpa consciente, ¿vale? Luego vamos a hablar del sentimiento inconsciente de culpa. La mayoría de veces que sentimos culpa está realmente sobre lo que sentimos culpa, podríamos decir que es sobre una representación, a ver cómo lo digo, sobre lo que realmente sentimos culpa no es sobre lo que en la conciencia o la realidad desplazamos o sentimos como culpa. Quiere decir, aquello que en la conciencia nos puede producir la culpa, ¿no? No haber hecho determinada cosa que teníamos que hacer o haberla hecho mal, ¿no? Comparado con ese ideal del yo, haberlo hecho mal, por ejemplo, ¿no? Algo que además es absolutamente personal, porque puede incluso venir otra persona y decir, no, pero sí, lo has hecho de maravilla. El sentimiento de culpa no entiende de razones, ¿no? No es racional, no entiende a nivel racional, por eso es inconsciente, aunque se manifieste en la conciencia y yo me dé cuenta, por eso es inconsciente, porque no, no entiende de argumentaciones racionales, ¿no? Que el otro me puede decir, pero si lo hiciste de maravilla, ¿no? Yo voy a sentir la misma culpa. ¿Y esto por qué sucede? Porque realmente la culpa está desplazada, la culpa real realmente está desplazada sobre una representación de la actualidad, ¿no? Que toma la culpa para justificarse.
pero realmente el origen de la culpa tiene que ver con, tendría un origen infantil, siempre tiene un origen infantil la culpa, solo que por este mecanismo de desplazamiento tomamos una circunstancia actual de la realidad sobre la que atribuimos la culpa. Entonces lo que me produce culpa es que di mal esta charla, ¿no? Hice mal, mira, ¿cómo pude hacer tan mal esta charla, ¿no? Y me quedo perturbada y me molesto y me autorreprocho, ¿no? Y le doy mil vueltas, ¿no? Lo que significa la culpa. Bueno, por un lado esto, ¿no? Quería comentar esto, ¿no? Por un lado, esta procedencia, la culpa es un sentimiento, un afecto con procedencia infantil. Siempre, siempre la procedencia de la culpa es infantil y concretamente de la sexualidad infantil. Lo que podemos sentir en la edad adulta sería la responsabilidad, no sería el afecto o no sé si llamarle afecto, lo consecuente a los actos que hacemos sería la responsabilidad, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad sobre las cosas que hacemos, ¿no? Pero la responsabilidad es una cosa y la culpa es otra, ¿no? Pero Freud nos dice en este texto donde nos habla sobre la culpa, en el Yo y el Ello de 1923, nos dice que muchas veces la culpa se manifiesta sin que tengamos conciencia de ella. Es decir, que no se manifiesta como culpa, sino se manifiesta de otra forma. Aquí Freud nos va a poner dos ejemplos muy claritos para ver cómo, sin sentir la culpa en lo consciente, lo que hay en juego es el sentimiento inconsciente de culpabilidad. Uno de esos dos casos que nos trae nos dice que hay personas que él se ha dado cuenta que él se ha dado cuenta o en la actividad clínica que hay personas que se conducen muy singularmente en el tratamiento psicoanalítico, nos dice, ¿no? Cuando, por ejemplo, les damos la esperanza o nos mostramos satisfechos con la marcha del tratamiento que estamos efectuando, se muestran descontentos y empeoran marcadamente, ¿no? Al principio podemos atribuir este fenómeno a la rebeldía con respecto al médico, ¿no? O la rebeldía con respecto al médico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, profundizando un poquito más, podemos llegar a darle una interpretación más justa a este fenómeno. Descubrimos, en efecto, que tales personas reaccionan en un sentido inverso a la progresión de la cura. Cada uno de los alivios o mejoras, en lugar de producir una mejora en él, produce un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Entonces muestran, lo que nos dice Freud, una reacción terapéutica negativa, ¿no? Reacción terapéutica negativa, ¿no? Donde deberían demostrar agrado y contento por la marcha, por la evolución del tratamiento, empeoran la enfermedad, ¿no? Entonces nos dice Freud, estos pacientes en la conciencia no sienten culpa, ¿no? Porque esto que les ocurre a los pacientes tiene que ver con el sentimiento inconsciente de culpa. Dice, estos pacientes no sienten en la conciencia culpa, lo que sienten es la enfermedad, se sienten enfermos, ¿no? Empeoran realmente, ¿no? Sin embargo, acabamos por descubrir que lo que justifica esta conducta tiene que ver, o lo que lo explica es un factor de orden moral, de un sentimiento de culpabilidad, que haya su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo que la misma significa. El sentimiento inconsciente de culpabilidad, ¿no?, que sentimos cuando aparece esta tensión entre el superyo y el yo, necesita, para calmarse, cuando hay una intensificación de este sentimiento inconsciente de culpabilidad, necesita para calmarse un castigo, ¿no? Entonces, en estos pacientes que Freud descubre,
el castigo sería la enfermedad. Es decir, el mejoramiento en la enfermedad sería, ¿no? Se traduciría para el paciente como un alivio de ese castigo. Castigo al que no quieren renunciar porque alivia su sentimiento inconsciente de culpabilidad. No sé si me explico, me estoy guiando un poco. Voy a tratar de explicarlo no con el texto, sino con mis palabras. Es decir, a veces el sentimiento inconsciente de culpabilidad puede tener una intensidad tal que el sujeto necesita un castigo para calmar ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. ¿Y cómo se busca ese castigo? En este caso que nos pone Freud, por un empeoramiento de la enfermedad, por ejemplo. Pero también un sujeto se puede buscar un castigo por una relación de pareja, buscarse una relación de pareja desgraciada, por ejemplo, ¿no? O por una ruina económica, ¿no? O por cómo Freud describió en un tipo de sujetos a los que Freud le llama los que fracasan al triunfar, que serían aquellos sujetos que después de perseguir largamente una meta en su vida, cuando consiguen esas metas, lejos de alegrarse y de mejorar y de estar en plenitud, se castigan con una enfermedad, con una desgracia familiar, con una desgracia económica, es decir, buscan inconscientemente algo que les castigue por ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. Podríamos decir que en este tipo especial de sujetos que Freud describe, los que fracasan al triunfar, lo que habría en juego al triunfar, lo que habría en juego sería la culpa por el triunfo, ¿no? Es decir, hay sujetos que en lugar de alegrarse por el triunfo, fracasan ante el triunfo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué fracasan? Por esta culpa, ¿no? Y como forma de aliviar este sentimiento inconsciente de culpabilidad, se buscan un castigo. Entonces, terminan fracasando, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en los a nivel de los equipos de fútbol, ¿no? O en las gestas deportivas, ¿no? Deportistas que llevan durante mucho tiempo, por ejemplo, persiguiendo largamente un objetivo como puede ser llegar a jugar o llegar a competir en determinados niveles competitivos, ¿no? O llegar a conseguir determinadas gestas deportivas. Y cuando lo consiguen, después aparece, por ejemplo, una lesión. Se lesionan, tienen un accidente de distinto tipo, ¿no? Que desde la razón no se halla una explicación a este fenómeno, ¿no? Desde la razón se explica, mira qué casualidad, qué mala suerte, ¿no? A veces se puede llegar a explicar desde la superstición, ¿no? Mira, ¿no? Un sujeto que sea supersticioso, mira, ¿no? Cuando le pasa algo bueno, luego tiene que derivar en algo malo, ¿no? Sin embargo, lo que viene a explicar conductas inexplicables para la conciencia, como todos los fenómenos que venimos explicando en todos estos vídeos, realmente, por ejemplo, en este caso, va a ser un sentimiento inconsciente de culpabilidad. Un sentimiento inconsciente de culpabilidad. Y ya luego, para terminar, comentarles que hay otra situación que Freud nos trae en la que también nos habla de cómo este sentimiento inconsciente de culpabilidad se manifiesta en la conciencia y no en forma de culpa, sino de otra manera. Y sería en aquellos sujetos en muchos criminales, nos dice Freud, sobre todo en los jóvenes, hemos descubierto un intenso sentimiento de culpabilidad. Dice, pero un intenso sentimiento de culpabilidad que existía antes de la comisión del delito, no después.
que sería lo esperable, ¿no? Sino antes de la comisión del delito aparecía este sentimiento inconsciente de culpabilidad. Que el criminal, que el sujeto, perdón, que el sujeto, que el criminal, a ver cómo lo dice, perdón, dice que existía antes de la comisión del delito y no era por tanto una consecuencia del mismo, sino su motivo. Es como si para el sujeto, hubiera constituido un alivio poder enlazar ese sentimiento inconsciente de culpabilidad, ahora sí, sobre un hecho real, criminal o delictivo. Es decir, delinquen realmente como forma de castigo para aliviar ese sentimiento inconsciente de culpabilidad previo a la comisión del castigo, ¿no? Sí, imagínense el, el abordaje tan diferente a como puede ser un abordaje o una explicación desde la conciencia, por ejemplo, desde la criminología, ¿no? Desde el derecho, ¿no? Es decir, son los sujetos a los que Freud les llama los criminales, los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que hay un texto un artículo de Freud que se titula así, los delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Es decir, que el sentimiento de culpabilidad no aparece después, aparece antes y además aparece intensificado, ¿no? Es decir, porque en todos opera el sentimiento de inconsciente de culpabilidad, solo que si se intensifica, puede llegar a derivar en una búsqueda de castigo para aliviar ese sentimiento inconsciente de culpabilidad, ¿no? Que en el delincuente la búsqueda de castigo será la detención, el encierro en la cárcel, el pago de la multa, ¿no? Es decir, que el castigo realmente aliviaría al delincuente, ¿no? Aliviaría inconscientemente. Conscientemente no, conscientemente el delincuente puede dirigirse a amargos reproches, ¿no? Pero inconscientemente aliviaría ese sentimiento inconsciente de culpa. Y ya para terminar, ¿no? Puede ser como esa situación que se da en los niños, ¿no? Que a veces ahí se ve claro, ¿no? Cuando se portan mal para recibir un castigo, ¿no? Ellos saben que se están portando mal y lo hacen para recibir un castigo, también para aliviar ese sentimiento inconsciente de culpa que los niños tienen, ¿no? Entonces cuando les castigan se quedan tranquilitos, ¿no? Se quedan tranquilitos, es decir, se quedan tranquilos porque alivian su sentimiento inconsciente de culpa. Bueno, vamos a irnos despidiendo por hoy. Continuamos la próxima semana, próximo miércoles, con un nuevo tema de psicoanálisis. Y veo que hay comentarios, los leeré durante la tarde y los iré respondiendo y espero ya la próxima semana pues ya poder resolver lo de los comentarios, ¿vale? Pero prometo contestarlos ahora. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima semana. Chao.